Natasa se apresuró a volver a casa para tener tiempo de preparar la cena antes de que Andrei llegara del trabajo. Arrastró sin piedad por los ventisqueros y a Varia, la 1 de diciembre de Nast, de 4 años, recién sacada del grupo intermedio del jardín de infantes. La niña cortésmente le dio la palma a su madre, se vistió con unos guantes de punto rosas y nadó tras ella hasta casa. Natasa tenía prisa porque, de lo contrario, la mujer lo sabía perfectamente, ya que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Habrá un escándalo en casa. Andrei definitivamente le pedirá cenas no preparadas, por falta de calidez y cariño en los ojos, por su propia mirada descuidada y estúpida. Natasa odiaba esas veladas. No le trajeron ninguna alegría. Ni satisfacción, ni amor. No trajeron nada de nada. Pero ella lo tenía todo como todos los demás. Una hija y un trabajo. Durante el descanso entre criar a su hija y correr al trabajo, Natasa logró interpretar a una buena esposa y una maravillosa amante. Sin embargo, ¿quién apreciaría especialmente sus esfuerzos allí? Trabajo aburrido y una vida desorganizada en el apartamento, entera y plenamente perteneciente al cónyuge, ¿qué alegrías puede haber aquí? Ninguno. Pero Natasa trató de ver algo bueno en cada día, vivía bajo el sol. Después de todo, ¿qué opciones tenía? Y ningún otro, excepto trabajar en un trabajo no amado y no rentable, tener tiempo para tomar y quitar del jardín de infantes y hacer una variedad de cosas para un cónyuge siempre cansado. Andrei, alto, moreno de ojos azules, esbelto y lindo, siempre solía triunfar con el sexo opuesto. Desde la más tierna adolescencia, Natasa, que creció con él en el mismo patio, estuvo secretamente enamorada del guapo. Pero ella no podía soñar con estar juntos con él. De hecho, que silenciosamente podía atraer el ratón gris y a un chico que estaba demasiado metido en la conversación. Las novias de Andrei cambiaban a la velocidad de la luz y todo esto sucedía ante los ojos de Natasa. Ella tampoco estaba mal, gorda, con trenzas a modo de cinturón, grandes ojos azules, frente alta, brillante y buena figura. Pero, por desgracia, ella era demasiado ordinaria para una belleza rocosa que pasaba junto a ella día tras día y no prestaba atención a su vecina. Así que sus años habrían pasado el uno del otro si su majestad el grande no hubiera interferido. Un día, Andrei simplemente no pudo entrar a su departamento. La llave de una buena cerradura turca se rompió justo en el pozo cerrado. En la calle hacía un invierno helado y nevado, y simplemente esperar en la calle hasta que llegara la policía y abriera el apartamento era imposible. Natasa, que acababa de regresar de la universidad, reaccionó ante el problema de su vecino y lo invitó a su apartamento para calentarse y tomar té caliente. Andrei no rechazó la oferta, sobre todo porque ya había muerto congelado. Y Natasa y Andrei vivían solos. La niña fue criada por una abuela que murió hace 2 años. Y a Andrei sus padres le regalaron el primer apartamento personal de una habitación cuando compraron una casa de campo y se mudaron allí. Natalia sacó una tetera, sacó algunos suministros para la mesa del refrigerador y los jóvenes se lo pasaron muy bien un par de horas antes de que abrieran el apartamento y Andrei finalmente pudiera llegar. El hombre logró refrescarse, pero durante un rato permaneció todavía en la entrada fría. Andrei se quedó dormido con fiebre alta y Natasa continuó llevando desinteresadamente caldos calientes recién hervidos y chuletas al vapor hasta la puerta de al lado. En otras palabras, estaba cuidando a una persona claramente indiferente. De hecho, bueno, Natasa se acercó a él como una buena vecina. Bueno, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, ella le trajo comida, así que, en su opinión, todo está bien. Andrei se consideraba un verdadero muñeco de la tierra y exigía de los demás, si no total obediencia, al menos una reverencia ante su brillante individualidad, singularidad y todo tipo de cualidades. Aunque no tenía características ni apariencia únicas, y no era tan bueno trabajando, era casi imposible convencerlo de su propia superioridad. Juliet simplemente le gustaba cuidar de una persona a la que había amado con tanta sinceridad y fidelidad durante tantos años. La niña soñaba con estar más cerca de este hombre. A veces tan familiar y querido, y a veces completamente incomprensible. Durante una de sus visitas, la niña llegó a algunas conclusiones insatisfactorias. Andrei se recuperó por completo. Ya era alegre, sonrosado, alegre, solía reír y reír, es decir, vivía su vida al máximo. Por un lado, Natasa estaba feliz con tal giro de los acontecimientos, y por el otro,
estaba triste por el hecho de que ahora este feroz apuesto ya no necesitará su ayuda en absoluto, él mismo se las arreglará. Sin embargo, todo resultó no tan triste como podría ser, porque Andrei en algún siglo prestó atención a su vecino. Es difícil transmitir la felicidad que se apoderó de la modesta y tranquila Natalia cuando se dio cuenta de que Andrei empezaba a mirarla con otros ojos. Que no se atreva, que solo le dé insinuaciones extrañas, pero al fin y al cabo él le prestó atención. Y esto de enamorarse de una chica ya estaba más allá de los ojos. Natasa ni siquiera esperaba que pudieran hacer algo con este tipo. Sin embargo, ella simplemente trató de vivir y brindarle beneficios. Y ahí resulta que así resulta. Para su abrumadora sorpresa, el chico comenzó a acudir a ella así y por negocios. Andrei encontró una variedad de cosas para sí mismo. Necesitaba tomar algo, preguntar sobre algo o simplemente pedir ver las flores en su departamento mientras estaba fuera por un corto tiempo. En otras palabras, intentó pensar en algo para no poder estar en la puerta de su apartamento una vez al día. Al principio, Natasa tenía miedo de creer que podría interesarle algo a un tipo como su vecino. Consideró su interés por sí mismo como un fenómeno puramente temporal, pero pasaron los días y la comunicación entre los jóvenes continuó. Después de 1 año y medio, Andrei y Natasa registraron matrimonio. Fue inesperado para todas las decisiones que los rodearon, pero así fue como resultaron sus vidas. La vida familiar de Natalia no empezó desde el principio. Amable y cariñoso, como le parecía a ella. Sí, y alguna vez fue exactamente así. O simplemente vio en él lo que quería ver en un hermoso príncipe, a quien no tuvo tanta suerte de conocer. Los recién casados vivían en el mismo apartamento que Andrei recibió como regalo de sus padres. En general, estrictamente hablando, Natasa insistió en vivir en sus metros cuadrados. Su casa estaba más adaptada para todo lo relacionado con la familia. Pero Andrei insistió en que la joven familia debería vivir donde está la propiedad del hombre, y eso es todo. Natasa tuvo que obedecer. Aún peores fueron las aventuras con los padres de su marido recién casado. Creían que su hijo cometió un flagrante desajuste cuando aceptó casarse con una chica que no podía presumir de la familia real y de los fuertes lazos del mundo con él. A Natasa no le resultó fácil comprender que estas personas se oponían abiertamente a ella, e incluso la preparaban activamente. Para él, pero aún así no podía hacer nada. No estaba en su poder convencer a dos adultos y a las personas que estaban presentes. Natasa esperaba que su actitud sincera pudiera cambiar la situación de la mejor manera. Además, la niña creía sinceramente que el nacimiento de un hijo suavizaría el comportamiento de su marido y vivirían bien, en paz y tranquilidad. Porque cuando la prueba de las 2 rayas confirmó el ansiado embarazo, miró al futuro con gran ilusión. Al principio, Andrei le parecía un padre feliz, pero luego empezó a pasar cada vez menos tiempo con su esposa y cada vez más con amigos, trabajos incomprensibles y viajes a algún lugar a petición de sus padres. En otras palabras, incluso teniendo marido, Natasa era en realidad una futura madre soltera. Con orgullo recogió la dote para su futura hija, le preparó una cama y un cochecito, le preparó ropa para su viaje a su país natal. Para Natasa no fue difícil, pero aún así soñaba que lo haría con su marido. El nacimiento de la hija de Bárbara solo añadió problemas al conflicto entre Andrei y Natalia. Y los padres del hombre, la abuela y el abuelo recién horneados, también ponen su propio pan y mantequilla en el pan. Para que la familia no viviera en paz y tranquilidad. Antes, Natasa pensaba ingenuamente que bastaría con complacer a todos sus suegros, no mostrar enojo y carácter, y aquí está, felicidad familiar. Pero resultó que esto era muy poco. No importa lo que hiciera la joven novia, no en todos los casos acudiría al patio. Todo lo que hizo estuvo mal y no estuvo bien. Y Natasa no cuidó al niño como debería. Otros niños nunca lloran y tú simplemente lloras durante días. Y la casa se sentía más cómoda con Yana. Todas las demás madres tienen tiempo para preparar una cena completa para sus maridos, limpiarse y vestirse mejor, y tú eres como una babosa en el sofá. Intentó no discutir con su dura cuñada, pero resultó ser francamente débil. Al ver que Natasa no responde a todos los intentos de llevarla al escándalo, la anciana comenzó a involucrar intencionalmente a Natasa en las disputas cuando su hijo estaba cerca, y luego a culpar a la joven novia en una depresión. Para Andrei, era obvio que su madre tenía razón y su esposa simplemente buscaba razones para pelear con ella.
Es por esto que todos los nuevos escándalos fueron estallando bajo el techo de su casa una y otra vez. No importa lo que hiciera Natasa, sus suegros lo cambiarían de inmediato y cuidarían al hijo bajo la salsa. Luego la joven novia no lavó la ropa de cama durante 5 días y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera en el hospital, en una especie de sanitario. Luego los platos no estaban lo suficientemente limpios y las alfombras eran completamente imposibles de aspirar. Natasa intentó ser una buena madre y una buena esposa. Literalmente se dividió entre el parto, la cocina y otras tareas femeninas, como una tienda. Fue difícil para ella también porque Andrei no se golpeó el dedo en la casa. Creía que ganar dinero, a pesar de que no se cedieran, ya era suficiente para contribuir a la familia. La hija sintió una atmósfera pesada, por no decir envenenada. La niña lloraba a menudo en su infancia y por eso la casa estaba inquieta. Andrei se quejaba a menudo con su esposa porque ella no tenía tiempo para hacer las tareas del hogar y cocinar. Y todo su tiempo lo dedicaba a su hija, que gritaba casi continuamente. Andrei justificó su constante ausencia de casa. Le dijo a su esposa que tenía derecho a descansar de los gritos, los nervios y el olor a papilla de leche quemada. Natasa no entendía cómo debía comportarse en esta situación. Por un lado, no quería presionar a su marido y obligarlo a ser un buen padre, y por otro, soñaba con una familia completa, en la que cada uno encontrara su parte de vida. Vivían bajo el mismo techo. Mamá con una hija pequeña y un hombre siempre infeliz, irritado y enojado, que venía con el primer marido y el segundo padre. Andrei prácticamente no le dio dinero a Natasa y dijo que gastara los pagos de los niños de manera más económica. Natasa, impotente, empezó a alquilar su apartamento para conseguir al menos unas ganancias mínimas. La pequeña Varia necesitaba algo todo el tiempo. Y por eso Natasa siempre estuvo endeudada. Entonces la chaqueta se volverá demasiado pequeña y tendrás que comprar una nueva con urgencia, luego el pie se le saldrá de las botas. Y ahora mamá, después de haber recibido dinero del vecino, tiene prisa por ir a la tienda a comprar un zapato nuevo para su hija. Andrei no estaba demasiado preocupado por esas nimiedades, como sus padres. Como un grupo de personitas del mercado, y en esto terminaron su participación en la crianza de la niña. La vida pesada y el desorden en la familia influyeron mucho en la alguna vez alegre y vivaz Natasa. Se volvió más tranquila, cerrada y consciente de sí misma. El pasado se convirtió en una risa alegre, novias y sentarse hasta el amanecer, pero ella no pudo cambiar y negarse a hacer una cosa. El caso es que Natasa supo hacer arcilla excelente desde pequeña. Le gustaba el molde cuando vivía su abuela y tras su muerte se fue a otro mundo. De las manos de la niña no solo salieron excelentes artículos de interior, sino que también fueron muy adecuados para la explotación artículos de cerámica, platos, jarrones y vasijas para el hogar. Un regalo para su querida abuela del último siglo. La niña lo cuidó como un ojo de hormiga y siempre lo usó con calidez en su alma. Natasa simplemente no tuvo tiempo para esto, porque todo el día estuvo ocupada primero con el chico y luego con su marido. Y entonces nació su hija. Por eso el torno de alfarero, cubierto con una sábana, estaba desempolvándose en el balcón y hacía tiempo que conocía las manos de su dueño. Ahora, cuando Andrei rara vez la animaba con su atención y la hija crecía un poco, Natasa decidió reanudar las clases interrumpidas con el alfarero. Por lo tanto, el torno de alfarero se movió desde el balcón de su propio departamento al departamento de Andrei y giró nuevamente. Complejos y lagunas internas. Al sentir bajo sus manos una arcilla suave y sedosa, la niña como si reviviera y se sumergiera en otro mundo, en otra existencia, donde ella y solo ella era la arquitecta de su propio destino. Creó estatuillas, cuadros de tamaño interior, jarrones y stands, discotecas y encendedores, recipientes de cerámica de diferentes e incluso imanes, y en todo esto vio placer. Ya no dependía tanto de su estado de ánimo de la opinión de Andrei y lo hacía con calma. La pequeña Bárbara, una adolescente, tomó como un deber que su madre dedicara mucho tiempo a ese trabajo y, a menudo, se sentaba con ella mientras Natasa creaba otra obra maestra. Natalia no pensó en sacar provecho de su afición no estándar. Estaba feliz de que a veces pagaba un centavo de más por alquilar una casa. Andrei intentó presentarse en casa sin recibo en el bolsillo, por si acaso. Además de no dar dinero, el marido tampoco. Se apresuró a participar en la vida de Natasa y su hija común. O con sus amigos. Pero Natasa aprendió a comportarse sin su ayuda, porque necesitaba una hija. Recientemente,
Andrei a menudo se detenía después del trabajo y sucedió que no aparecía en casa hasta el amanecer. Al mismo tiempo, regañaba constantemente a Natasa por la falta de cena y, ciertamente, por algo que le gustaría o, en su opinión, por algo que no estaba bien con la educación de Bárbara. Para que la niña no viera tales escándalos y evitara peleas, Natasa intentó hacer todo lo posible para que el mosquito no le picara la nariz. Conoció a su marido con un apartamento limpio, un marido atractivo y un niño educado y bien cuidado, pero él aún encontró motivos de insatisfacción. Así que la pobre joven intentó llamar la atención de su marido lo antes posible. Natalia se puso a trabajar como contadora en una de las numerosas tiendas de comestibles que abundaban y estaban ubicadas en la zona de su dormitorio de la ciudad. Por supuesto, allí nunca pagaron mucho dinero, pero para ella era importante tener la oportunidad en cualquier momento de ir al hospital con su hija, llevarla a la guardería y sacarla de allí. Las condiciones de trabajo eran difíciles. La razón principal fue que en el almacén, donde tenía que pasar mucho tiempo con los contables, hacía frío casi constantemente. Natasa se vistió como repollo, pero esto no salvó a la mujer de constantes resfriados y bronquitis. Especialmente tenía las piernas heladas y Natalia tuvo que vestirse con un traje holandés, como una abuela en el mercado. Y ella no tenía ni 30 años. Andrei, al ver a su esposa vestida de trabajo, le habló de manera muy dolorosa y desagradable. Eres un poco abrasador. No entiendo lo que he encontrado en ti. Mírate a ti mismo, ¿cómo te ves? Natasa quería decir que tenía que verse así solo para que su hijo no muriera de hambre, pero tampoco quería estropear la relación. Déjalo en paz, Andrei. Natasa, pensativa, lo saludó con la mano durante mucho tiempo. Él es lo que es, será, nada cambiará. Así que en cualquier caso tendrá que usar ropa vieja pasada de moda, con o sin escándalo. El único que se inspira en tanta felicidad familiar fue el murciélago. La arcilla, como un ser vivo, se hizo cargo de sí misma, joven, de todas sus amarguras y problemas. Aceptó todas las pequeñas alegrías de Natasa y fue testigo de su victoria. Ahora, a última hora de la noche, cuando su hija vio su tercer sueño en la cama, los platos estaban lavados y puestos en el suelo después de cenar, y su marido no estaba en la puerta. Natasa se sentó en su lugar favorito y empezó a crear. Al principio, la arcilla que tenía en las manos no quería tomar la forma deseada. Se convirtió en una bola, luego en un cubo, luego en una masa informe de forma indefinida. La joven no podía determinar de ninguna manera qué quería hacer con esta arcilla. Algún pensamiento saltaba a la periferia de la conciencia, pero la niña no pudo agarrarla por la cola y descifrarla. Como si quisiera algo, ¿pero qué? Andrei llegó tarde. Llamó a la puerta, sin importarle que pudiera despertar al niño. Exigió que le sirvieran la cena y se fue a fumar a la cocina, sin prestar atención al presentimiento de su esposa. Natasa creía que sería mejor que la pequeña Bárbara no respirara el humo del tabaco, pero ¿quién la escuchó? Andrei siempre decía que él era el dueño aquí y, por lo tanto, era preciso decidir dónde fumarlo y dónde no. Natasa estaba acostumbrada a obedecer a su marido, o mejor dicho, simplemente a un tirano. Ella en silencio, para no causarle ningún problema a Andrei, le puso un plato con comida delante y salió al balcón. Allí Natasa volvió a intentar deshacerse de sus preocupaciones y volvió a ponerse a trabajar. Andrei apareció inesperadamente a sus espaldas, como un fantasma. Natasa tembló cuando una sombra cayó sobre su trabajo. Dejó caer la arcilla enrollada sobre la mesa de trabajo y él perdió un poco su forma. ¿Estás sentado aquí otra vez, sin hacer nada? Preguntó Andrei con rudeza, mirando la masa gris y pegajosa en manos de su esposa. No voy a hacer nada, respondió Natasa con humildad. La joven no quería escándalo. Dije que no estás haciendo nada, entonces no estás haciendo nada, respondió el marido. Incluso después de varios nacimientos, están más comprometidas con sus maridos. Y tú eres un holgazán que vive a mis expensas y en mi apartamento. Vivo aquí porque me llamaste. Natasa se abstuvo de sus últimos esfuerzos, pero resultó francamente malo. Después de todo, tú mismo querías que viviéramos contigo, no en mi apartamento. ¿A dónde ibas? Andrei sonrió sombríamente. Para vivir en tu lío y ganar dinero, ¿quién más sería feliz? ¿No puedes encontrarlo? ¿Por qué lo necesitaría? Natasa se levantó de la mesa de barro y empezó a amasarla, más para recuperar el equilibrio mental perdido que para hacer algo realmente ciego.
Esas conversaciones le resultaban muy desagradables. No se consideraba el sostén de la familia, al menos porque alquilaba su apartamento y ganaba más. ¿Qué clase de sostén de familia es ella? Quizás pueda enviar a la pequeña Bárbara a ganar dinero para que su marido quede completamente satisfecho. En general, la codicia patológica de la esposa cada año enoja cada vez más a Natasa. Si al principio, en los primeros años de su vida familiar, percibió este rasgo de su carácter sin ninguna tragedia adicional, ahora vio cuán bajo puede caer una persona que no quiere compartir ni siquiera con su propio hijo los frutos de su labor. Natasa poco a poco se distrajo con las terribles declaraciones de Andrei y volvió a sumergirse en la creatividad. Ahora no veía ante ella un trozo informe de arcilla, sino algo bastante inexpugnable y encarnado. Quizás el odio de su marido y el descontento de sus familiares. O su propia impotencia e impotencia ante la presión de un hombre fuerte e insolente. Natasa parecía estar meditando sobre un trozo de arcilla, como si fuera el primer día de la creación. Pero Andrei no la dejó seguir las olas del nirvana. Él bruscamente la tomó de la mano y literalmente arrancó de sus manos ligeramente temblorosas y mojadas el trozo de arcilla sin terminar, que aún no se había encarnado en algún tipo de caos específico. Deja de hacer todo tipo de tonterías cuando te hablo. Mírame al final. Por favor, no grites tan fuerte. Le pidió un momento a su marido. No quiero que Varia se despierte. ¿Qué me importa si ella despierta o no?, dijo Andrei. Y en general, estoy cansado de fingir que no pasa nada. Y que todo esté bien. Y que mi esposa me está haciendo enfermera, que siempre viste de niña y corre al trabajo con ropa terrible. Eres simplemente una perfecta mujer egoísta, que vive exclusivamente para sí misma. Y estos pedazos de tierra. Mira en qué te has convertido y mi balcón. En lugar de quedarse con algo valioso y que vale la pena, torno de alfarero, mesa y demás tonterías. Natasa se dio cuenta de que no podría guardar silencio. Andrei era un caballo de silla y será presionado en el lugar del enfermo. Ese era el carácter de este hombre. Y a su edad, es increíblemente difícil rehacer a alguien. Andrei, mientras tanto, se volvió cada vez más hostil. Sal de aquí, rápido. Estoy harto de que en la casa haya un chirrido eterno, de llantos y gritos, y de que tú siempre estés detrás de esta maldita mesa en lugar de. ¿Pero qué más da? Simplemente no quiero verte más. Andrei se puso de pie, mirándola fijamente y de repente giró sobre sus talones y se quedó dormido. No le importaba lo que haría Natasa. Hasta la mañana, la mujer no pudo entender por qué Andrei perseguía a su propia hija. Pero pronto descubrió la razón de tal cosa. La madre de Andrei lo llamó y comenzó a preguntarle con voz melosa si había resuelto el problema con su esposa y su hija. Que impiden que el hombre más motivado del mundo consiga resultados en su carrera y crezca a nivel personal. Natasa apenas reprimió su deseo de discutir el lado moral de sus acciones de su segunda madre, porque todo ya estaba claro como un día blanco. Los inquilinos vivían en el apartamento de Natasa y, por lo tanto, la joven simplemente no tenía a dónde ir con su hija. No podía pensar a dónde ir. Andrei no quería formar parte de sus vidas, era obvio. Los suegros, por el contrario, cayeron activamente en el alma de Natasa. Estaba interesada en saber cuándo finalmente podrían liberar el apartamento de su hijo de su presencia no deseada con su hija. La joven no preguntó los motivos de tal actitud enojada ni siquiera a su única nieta. ¿Qué decir de esta señora en su vejez, que dudaba de sí misma como rey y dios? Natasa advirtió a sus inquilinos que en un futuro próximo tendrán que desalojar el apartamento. No se puede decir que aceptaran esta noticia con entusiasmo, pero ¿qué les quedaba? Como Natalia, que poco después de las palabras de Andrei ya estaba parada en la puerta de su apartamento con su hija. A partir de ahora, Lepka se ha convertido para Natasa no solo en un medio para descargarse de numerosas experiencias, sino también en una panacea para el mal humor. Todos los días, después de terminar las tareas del hogar, Natasa se ponía a trabajar. Y nadie la distrajo de una comunicación tranquila y metódica con Kla. A veces, entre ella y lo material, nacía un verdadero entendimiento mutuo. Y luego resultó crear cosas verdaderamente valiosas. Una de ellas era una escultura de una niña con un paraguas. Se convirtió en el trabajo debut de Natasa, tan delgada. Parecía que la figura se esforzaba en alguna parte, esperaba algo y pensaba en algo.
El paraguas en la mano de la niña de arcilla parecía volar sobre la cabeza de su dueño, hacia la luz y el sol. En resumen, a Natasa le gustó tanto la obra que la puso en el estante de su taller improvisado y miraba a menudo a esta chica. A veces, la artesana incluso empezaba a parecer que era ella misma. Así vuela con paraguas en la vida. Algo espera y algo sueña, a pesar de los obstáculos. El rostro de la niña no fue pegado intencionalmente en el retrato, pero toda la otra figura respiraba con precisión en cada detalle, incluso el más pequeño. Como una luz bañada por el sol y una gota de lluvia invisible, la niña se adornó con un vestido polvoriento que le regaló su abuela y, a menudo, se convirtió en testigo de los tristes monólogos de su creador. No se puede decir que Natasa viviera bien y felizmente. En primer lugar, Andrei no le dio dinero para una hija, solo porque lo deseaba tanto. En segundo lugar, no había nadie para desahogar los sentimientos emocionales de una mujer joven. No le quedaban amigos ni parientes en esta tierra. La única en el Rin y consejera, y también oyente y consuelo, era Glina. Natasa intentó abordar el material de buen humor, pero no siempre lo consiguió. A menudo resultaba que al volante la joven artesana se sentaba triste, enojada y decepcionada. Y gracias a él, se puso de pie una joven que, aunque no brillaba de felicidad, sí encontraba motivos para disfrutar de la vida. Además de Kla, la hija de Bárbara también agradó a Natasa. La niña creció sorprendentemente tranquila y paciente, trató de ser una buena madre y no interfirió en su trabajo. En otras palabras, en su pequeño apartamento reinaban la belleza y la bondad. Así, los meses que poco a poco empezaron a sumar años pasaron volando. Natasa no buscó la victoria en el frente del amor, porque pensaba que era su deber criar a una hija, y el trabajo de maestra requería mucho tiempo y esfuerzo. Todo lo que le quedó a la joven lo gastó en su inusual pasatiempo. Ella esculpió, decoró y decoró. La vida pública de la ciudad también pasó volando por Natasa. Aquí tendrías tiempo para hacer algo importante, no para seguir exposiciones y concursos. Pero cuando Bárbara fue a la escuela, todavía tenía que prestar atención a este aspecto de la vida. Esta es una competencia sólida entre padres. ¿Quién pega, pinta, esculpe y hornea mejor? Natasa no solo ganó el cuenco. A petición de su hija, Natasa participó primero en un concurso, luego en otro, luego en el tercero y en todas partes exhibió sus artesanías de arcilla. ¿Dónde están las estatuillas de moda ahora? ¿Dónde están algunas decorativas y dónde están los objetos más prácticos de la cocina? Así fue reconocida como una maestra. Las competiciones escolares, independientemente del deseo del maestro, llevaron a Natasa a tener una gran idea. Sus obras pueden y deben exhibirse donde exista la oportunidad. Aberhofklick comenzó a rastrear diversos eventos en su ciudad, como ferias, exposiciones y subastas benéficas. Comenzó a participar en ellos no por motivos de ingresos, sino para brillar entre otros artesanos. Y, para ser honesto, sin lugar a dudas, se hizo popular. Por supuesto, todavía estaba lejos de ser reconocida como una estrella del pop, pero entre los fanáticos de la cerámica, Natasa era reconocida como maravillosa. Con el tiempo, la joven se dio cuenta de que sus figuras servían para la demanda más popular, por lo inusual. Tendencia y un diseño muy original. Luego comenzó a prestar especial atención al adorno de tales figuras. Además de la chica del paraguas, cegó a un hombre que se parecía a ella. Inicialmente, el grupo escultórico no pensó como un díptico. Natasa simplemente hizo lo que se le ocurrió. Pero al mirar la versión intermedia de su trabajo, la joven artesana suspiró en silencio. Dos figuras como si formaran un todo. Dejando a un lado las comisuras ásperas de su boca, sonrió como si quisieran mostrarle al mundo que su dueña está feliz y satisfecha con todos. Natasa miró la estatuilla durante mucho tiempo y no supo cómo nombrarla. Luego los colocó junto a los estantes de un viejo armario, encendió la lámpara del escritorio, orientó la luz sobre los productos de arcilla y pensó mucho. Sería mejor decir que soñó. Ella quería que esta pareja fuera llamada por algún nombre común. Felicidad. La mirada sin adornos de Natasa era la que mejor encajaba con ella. De hecho, ¿puede haber más felicidad en la vida que tener una pareja digna? Ahora ella lo entendió muy bien. Entonces Dietrich obtuvo su propio nombre. Y se mudó a uno de los estantes más honorables de su casa. Casi todos los días, Natasa miraba el trabajo de sus propias manos y soñaba con algo tranquilo.
Bárbara no se atrevió a preguntarle a su madre qué pensaba en esos minutos. Solo la niña se dio cuenta de que su madre se estaba volviendo especial. Ligero, un poco triste y como si no fuera del mundo de todo. La niña soñó que un día su madre sonreiría con sinceridad y alegría, porque se lo merece y todo estará bien en sus vidas. El anuncio de una gran feria, prevista para unas vacaciones, no pasó desapercibida para Natasa. Ella simplemente caminaba por el territorio de su fiel almacén con sus famosas botas infladas y trataba de contar el número de cajas y verduras. Pero los pensamientos parecían escaparse a alguna parte y ella no quería concentrarse en pepinos con tomates. Esto le pasaba a ella a menudo. Natasa ya sabía bien que en esos momentos lo mejor es sentarse de pie. Pero ahora no existía tal posibilidad, y por eso continuó contando las cajas metódicamente. Natacha. Un colega se volvió hacia ella y apareció literalmente de la nada junto a una joven. Coge un volante a la salida, te interesará. Intrigada, Natasa agarró con confianza una hoja de papel brillante y multicolor. El contenido era tentador y prometedor. Las autoridades de la ciudad informaron sobre la realización de eventos de diferentes formatos, entre los que el experimentado maestro artesano recogió la palabra feria. Bueno, lo justo es lo justo. Por lo general, después de tales acontecimientos, Natasa y su hija tenían algo de dinero para cubrir las necesidades de primer nivel, que a un simple maestro le resultaría difícil cubrir con un salario. Entonces, por ejemplo, Varia necesita desde hace mucho tiempo un abrigo abrigado. Si todo va bien, podrán permitírselo. Los objetos de cerámica de Natasa se venden bien donde hay mucha gente. Y a la propia joven no le importaría la posibilidad de actualizar incluso un pequeño guardarropa sencillo. Por supuesto, ella no tiene mucho para vestirse, pero siempre hay que esforzarse por mantenerse en forma. Natasa pensó en qué tipo de trabajo podría realizar en la feria. Quería elegir algo que le diera al comprador una comprensión completa de su estilo de arte. Algo brillante, retro, memorable, pero al mismo tiempo sobrio y elegante. La decisión llegó al instante. Eso sí, pondrá su díptico a la felicidad. Por supuesto, no a la venta, sino simplemente a voluntad del alma y del corazón. Natasa no iba a desprenderse de las estatuillas ahora. Ella logró poner su corazón y alma en estas cosas simples. Además del díptico, la suerte de ser enviado a la feria la cumplieron 2 docenas de objetos cerámicos. Y la artesana envolvió a cada uno de ellos en papel grueso, los puso en el fondo de grandes cajas de cartón y los cargó con cuidado en el vagón, que a la hora señalada entregó todas sus riquezas directamente en el mostrador. Junto con su madre, la pequeña Bárbara fue hoy a la feria. La niña no solo quería estar parada en el mostrador mientras mamá vendía estas maravillosas cosas de cerámica, sino también mirar el ambiente de las vacaciones y tal vez pedirle a mamá algo para recordar. Natasa Boyko intercambió los souvenirs más interesantes que trajo, sin olvidar cuidar a la niña, que era llevada de un lado a otro por las filas con artículos hechos a mano en mesas y mesas. Había cosas tiradas, tejidas, dibujadas, bordadas. Cosido con encajes de colores y cortado en madera, como si fuera un museo de arte popular en miniatura. No es de extrañar que Bárbara, que desde pequeña se sentía bien, estuviera tan interesada en mirar el contenido de cada bandeja y mesa. Solo los disfraces de muñecas valían la pena. En algún momento, Natasa se distrajo con sus compradores. Una joven de baja cuna quería elegir el más elegante y estable. Pero pasó un minuto y Bárbara no se encontró entre la multitud colorida, luminosa de gente festiva que simplemente paseaba por la feria y disfrutaba del fin de semana. Natasa comenzó a mirar a su alrededor con miedo en busca de su hija, pero por ninguna parte vio a las niñas. Natasa salió corriendo debido a su improvisado mostrador. Y comenzó a buscar en todos los lugares vecinos, donde teóricamente podría estar Bárbara. Aquí está la mesa con muñecos atados con un gancho. Ahí no está. Aquí hay ropa para muñecas de Barbie y los cachorros de los adolescentes. No hay nadie. Aquí están los juguetes acuáticos. También vacío. Poco a poco, el alma de la madre entró en pánico. ¿A dónde podría ir su hija, la compañera más joven, y además por tan poco tiempo? Natasa saltó del banco y, sin recordarse del horror, se apresuró a seguir el trabajo de sus vecinos. Buscó con la mirada a la chica de la blusa de colores, pero todos sus esfuerzos parecían ser en vano. La mujer estaba a punto de llorar de tristeza,
pero aún así siguió persistentemente buscando entre las filas de la feria. Finalmente, un minuto después de 10 búsquedas continuas, las colas blancas de Barbarín fueron encontradas cerca del kiosco con algodón dulce, refrescos, palomitas de maíz y otros. Sosteniendo a Bárbara con tanta fuerza en su mano que la niña nunca más perdería la cabeza, Natasa comenzó a moverse. La dirección opuesta. Ahora estaba preocupada por sus productos, que estaban allí solos y ya podían ser alcanzados por otras personas. Aunque la mujer entendió que había tomado la decisión correcta a favor de su hija, no quería perder sus figuritas, atrapadas en una noche sin sueños en un taller improvisado. Natasa corrió hacia su casa y se detuvo como una excavadora. Detrás del mostrador se encontraba un hombre alto y apuesto, de 35 años, quien con una sonrisa le ofreció un producto de alguna pareja de enamorados. «Mira lo maravilloso que quedará este jarrón en el interior», dijo el hombre, y sus ojos simplemente brillaron. Los amantes lo escucharon atentamente y también examinaron atentamente las cerámicas que tenía en las manos. Natasa no sabía qué hacer con ella. ¿Llamar a los testigos de los vecinos para confirmar que ella fue quien inicialmente cambió por esta bandeja? ¿Qué pasa si no quieren decir nada? El hombre probablemente esté bien arreglado, sea decente, esté bien vestido y sea caro. No todas las personas querrían asociarse con una persona así. ¿Y qué se imagina ella? Vestido de alguna manera, también de alguna manera peinado, e incluso todo lavado después de perseguir al niño. No, seguramente él parece más presentable que ella. Y esto bien se puede jugar con su broma malvada. Mientras Natasa dudaba, el hombre afortunadamente se dio cuenta de ella. Inmediatamente cambió de rostro e hizo un gesto de invitación con la mano, dirigiéndose a la artesana. «Pido disculpas, señoras, parece que he ocupado su lugar, pero ¿qué se podía hacer? Te vi huyendo de aquí. Y los líderes de la corriente se fueron, por lo que tus bienes tuvieron que ser salvados. Por supuesto, todavía no he conseguido vender nada, pero los compradores siguen en pie, así que no nos desesperemos, ¿verdad?» El trato cortés hacia el hombre contrastaba marcadamente con sus acciones. Natasa todavía estaba enojada con el extraño por el hecho de que se atrevió a ocupar su lugar en el mostrador, aunque si lo entiendes y piensas bien. No había nada grotesco en las acciones. Así que no puedes no saberlo. ¿Es él? ¿Galería? Natasa al principio no entendió. Es como si hubiera oído una historia sobre otro Mikhail, no sobre ese simple hombre de compañía, que con su cortesía desinteresada, en realidad mano a mano, ahora atendía a los clientes de su cerámica. «Oh, aquí está», se rió la mujer. «Te gustaba y simplemente te enamoraste de él». «Bueno, ya sabes, querida, sucede. No es prudente enamorarse de alguien como Miska. Pero no es grave, créanme, he vivido mi vida. Eres solo una pequeña cenicienta para él. Un pequeño episodio agradable antes de regresar de tu ciudad natal a tu capital. Así podrás pasar un rato agradable, pero apenas necesitarás relaciones con él. ¿Por qué necesitas más decepción?» Natasa apenas reprimió las ganas de llorar. Como muchas otras personas de naturaleza sutil, ella ya había soñado con cómo se comunicarían con Mikhail. Solo comunícate y nada más. Y ahora resultó que ni siquiera una comunicación simple e inofensiva se producirá. Derechos comerciales, no diferentes campos de bayas. Y ella también tiene a Varia. No, esto simplemente no puede ser. Porque esto no puede ser. Es hora de acabar con estos sueños y ponerse manos a la obra. Natasa dijo algo sobre el intercambio, luego recogió algunas figuras que quedaban en la caja y regresó a casa con su hija. Hasta la noche, la mujer estuvo tranquila y triste. Ella siempre estaba pensando en él y en lo que le gustaba. A él realmente le gustó. Con su cortesía desinteresada, su resistencia e incluso algo de cortesía. Pero existe tal brecha entre ellos, de diferentes estratos sociales, que está claro y comprensible que ella no pueda tener un futuro con Misa. Misa llamó por la noche. En ese momento, Natasa ya lamentaba haber tenido tiempo de intercambiar teléfonos. Después de todo, entonces este breve contacto se habría interrumpido y, literalmente, aún no habría comenzado. Pero el hombre le habló con mucha calma y amabilidad, en su forma habitual, según ella entendió. Le preguntó a Natasa sobre su comportamiento y su autoestima hacia su hija, y le dijo que hablara con la niña sobre el hecho de que huir de su madre entre la multitud no es la mejor idea.
Él mencionó algo y le aconsejó que hiciera otra cosa. Natasa hablaba con él con facilidad y sin ninguna obligación, como si conociera a Mikhail desde hacía 100 años, desde su nacimiento. Como si crecieran juntos, estudiaran juntos y, en ocasiones, salieran a caminar por los callejones inundados de luna. Parece que Misa sintió lo mismo, porque le dijo a Natasa que no había pasado un momento tan sencillo y fácil con ninguna otra mujer, y que no se sentía tan roto con nadie. Luego Jet pasó a otro tema. Contó cómo se ven las estatuillas que le compró a Natasa en el estante de su habitación. Y una vez más agradeció a la artesana por aceptar desprenderse de su tesoro. Vi que no querías venderlos en absoluto, añadió Will. Lo que sea, pero ellos no. Probablemente los trajiste a la feria en primer lugar, más bien por tu propio estado de ánimo y no porque quisieras deshacerte de ellos. Muchas gracias, decorarán mi apartamento. Hasta ahora, consideraba el nombre de las estatuas como algo íntimo, que no debería ser comunicado a la primera persona. Pero Misa sí pudo. Ella se sentía así. Ahora es el nuevo maestro de las figuras y, por tanto, simplemente está obligado a saber cómo nombrar su adquisición. Felicidad. Qué hermoso y un poco filosófico, Misa notó razonablemente. Sobre todo si se tiene en cuenta que no tienen rostros reales. Sabes, Natasa, cuando los miro desde diferentes ángulos, creo que están cambiando. Te lo aseguro, seguro que están cambiando. La expresión de un rostro que no sobresale claramente, la pose, los gestos, todo depende del punto donde se mire. Puede parecer fantástico, pero es la realidad. La felicidad es exactamente la misma. ¿Es cambiable? Quieres algo, lo quieres, te esfuerzas, intentas conseguirlo y luego te das cuenta de que necesitabas algo completamente diferente. Entonces has elegido con mucha precisión el nombre de tu trabajo. Esto es felicidad. Natasa no pudo contener las lágrimas cuando escuchó a Mikhail. Estos pensamientos daban vueltas en su cabeza mientras hacía su díptico por las noches. Parecía haberlos leído. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Por qué parece entenderlo como nadie? Acordaron verse mañana por la tarde y salir primero a dar un paseo por el parque. El paseo fue fantástico y durante mucho tiempo recordé tanto a Natasa como a la pequeña Bárbara. Parecía que Yelp nunca se cansaba y siempre estaba dispuesto a hablar. La joven estaba muy satisfecha con el comportamiento de este hombre paciente y educado. La trataba como si la conociera de toda la vida, con tanta discreción como la propia Natasa. Le ofreció a Bárbara diversos entretenimientos, pero no como compensación o como desafío frente a ella, sino simplemente para hacer feliz al niño. Natasa observó cómo a Bárbara le gustaba pasar tiempo con su nuevo conocido. Era una chica discreta y, por lo tanto, al principio miró a una persona nueva. Misa no tenía prisa por llegar al evento y también disfrutó del paseo. Le contó a Natasa sobre sí mismo, cómo dirige su negocio y dónde vive. Era de mente abierta, nada persistente ni agresivo, algo suave. Y en algo sentí carácter y núcleo interior. En una palabra, Natasa recordó esta mágica velada en el parque como una de las mejores veladas de su vida. Mientras dormía un poco por la noche, la joven recibió un mensaje de Yi en un mensajero. En las fotografías aparecían sus figuras iluminadas desde abajo por el haz de luz de una mesita de noche de colores. Inusual y misterioso. Natasa los miró durante un buen rato antes de apagar la pantalla y irse a dormir. Otros acontecimientos demostraron que no solo Natasa, sino también Mikhail parecían encantadores y educados. Ella también miró al hombre. Misa inmediatamente le dijo a Natalia que partiría hacia su capital en unas 2 o 3 semanas. Porque la joven ni siquiera planeaba un futuro feliz y conjunto, sino que simplemente disfrutaba de un muy buen presente. Junto con Mikhail y Varia, montaron a caballo y nadaron en un bote, caminaron por el pequeño bosque más cercano en busca de setas, hicieron dibujos por números, miraron dibujos animados en la habitación de los niños en penumbra y lanzaron pistolas de agua. En otras palabras, simplemente se regocijó en la vida y la aceptó tal como es. Al mismo tiempo, Natasa recordaba cada minuto que 2 semanas más, 10 días más, 1 semana más, 2 días más, y esta hermosa persona no estará en su vida. Sí, claro, prometió escribirle y llamarla con la mayor frecuencia posible, pero no podrán verse. Llenó el corazón de una joven de pena y tristeza, pero ella trató de no deprimirse. Al final no hubo nada que sintonizar con la vertiginosa novela,
como dijo la vecina del centro comercial. ¿Y ahora, qué puedes hacer aquí? No hay a dónde ir. Tendrás que reconciliarte con el amor escribiendo. Si Misa desea continuar estas relaciones. La noche antes de la partida del hombre, Natasha y Varia se quedaron a pasar la noche en el apartamento grande y luminoso de Mikhail. Después de darle a la niña una taza de té caliente y esperar a que se durmiera, Misa fue a la cocina y se sentó junto a Natasha en un mullido sofá de la cocina. Me voy mañana, ¿te acuerdas? Recuerdo. Natasha respondió con un eco. Ella no quería hablar en absoluto. Ella simplemente quería sentarse. Captar la calidez y la alegría de estar en la vida de esta persona. Quizás por última vez. Vamos a la sala de estar, sugirió Dulles, y Natasha simplemente lo siguió. Apenas entrando en la habitación, el hombre apagó el interruptor y el maestro suspiró. En algún lugar de las profundidades de la habitación, a la altura de sus ojos, palpitaban luces azules y se extendían hasta convertirse en una tenue chispa de luz. Y en medio se veían dos figuras humanas, un hombre y una mujer con paraguas. Decidí que este tipo de montura sería la mejor opción para este par, explicó Uto con calma. Es simplemente genial, tan romántico, tan sincero. Aquí hay tantos elogios que definitivamente no los merecía. Michael se rió y de repente abrazó a Natasha y le preguntó, ¿tú y Varia iréis conmigo? Entiendo que no es fácil, que ella tiene escuela, y tú tienes trabajo, pero yo. Sé mi esposa y vámonos a casa. Durante algún tiempo, Natalia simplemente no supo qué decir y cómo responder a una propuesta tan sincera y sencilla de un hombre. No creas que no voy a ahorrarte, incluso compré un anillo. Simplemente no podía esperar, arruiné la sorpresa y dije ahora mismo, conseguiré el anillo, no lo dudes. Entonces o no, Natasha. Michael, aparentemente, estaba hablando de su silencio de una manera perversa. Sí, solo Natasha pudo salir de sí mismo. Bueno, eso es genial, dijo el hombre. Ahora puedo ir con la conciencia tranquila a sacar el anillo del bolsillo. Natasha se rió ante una revelación tan simple pero al mismo tiempo importante, y Maxim apoyó su risa con su risita espesa, parecida a un bajo. Desde entonces, la vida de Natasha y la pequeña Bárbara comenzaron a cambiar rápidamente en la mejor dirección. Y se mudaron a un acogedor apartamento en el mismo centro de la ciudad. Bárbara fue trasladada a una de las instituciones más prestigiosas de la capital y también organizó sus bailes de salón, que la niña siempre soñó con hacer, pero su madre no podía permitírselo. Pronto Bárbara comenzó a tener éxito en la música pop y Natasha estaba orgullosa de su hija. Ella creía que toda esta felicidad recaía sobre ella, que no tenía prisa por el destino y que constantemente atravesaba las dificultades de la vida que se le presentaban. Bajo la dirección de Mikhail, la joven recibió una educación superior en el arte de la ciencia. Fue su pequeña victoria personal. Después de todo, a partir de ahora tendrá la oportunidad de mirar el mundo y sus aficiones de forma más amplia y profunda. De hecho, Natasha quería tener una licenciatura durante mucho tiempo. Pero ella no tuvo la oportunidad de conseguirlo. Natasha también logró realizarse como madre. Tenía mucho tiempo para pasar con su hija. Asistieron a varias competiciones con Bárbara, caminaron por las calles, simplemente hablaron para su propio placer. Wojtek no tenía que trabajar todo el tiempo solo para alimentar a su hija. Natalia dedicó más tiempo a dedicarse al arte. En el Monserde de su casa de campo, Mikhail equipó un taller completo para su esposa con todo el equipo necesario y, a menudo, acudía a ella y observaba durante mucho tiempo cómo salían cosas realmente asombrosas de las manos de una mujer. Con el tiempo, esto sucedió, en el tercer año de vida conjunta, Natasha comenzó a organizar exposiciones personales en la galería de su marido. Y luego, de repente, se dio cuenta de que no serás para todos y, en cualquier caso, habrá alguien que la evaluará. Lo más exactamente posible, se encontrará al que no le guste su creatividad. Pero Natasha ya no temía la condena. Y sus obras no solo comenzaron a exponerse en la capital, sino que también lograron viajar por el país, viajar a Europa y ni una sola vez cruzar el océano. Se convirtió en una de las legisladoras del mundo de la moda en materia de decoración. Y estaba muy orgulloso de ello. 2 años después, Natalia ya tenía su propio pequeño negocio, que abrió, por supuesto, con la ayuda de su marido. Misa le regaló su galería a su esposa y se la regaló para que le devolvieran todos los eventos que allí se produjeron.
Ahora aparecieron maestros de diferentes perfiles y la vida cultural de la capital se ha enriquecido considerablemente. Y comenzó a invitar a ella a niños y adultos interesados en la pintura, la gráfica y la escultura. El nombre de Natalia se hizo ampliamente conocido no solo en los círculos de gente del arte, sino también fuera de ellos, porque antes de cada evento o exposición importante se publicaban carteles con su rostro. Pero no solo los admiradores del talento seguían el trabajo de Natasa, también había otra persona que, como si tuviera un hueso en la garganta, era un obstáculo para su éxito en el campo del arte. Por supuesto, estamos hablando de Andrei. Después de echar a Natasa con su propia hija detrás de la puerta, durante algún tiempo el hombre vivió bebiendo. No le interesaba nada más que beber y hacer campañas divertidas, por lo que se endeudó. Para saldar sus deudas, convenció a sus padres e inmediatamente vendió su adquisición, obteniendo apenas el derecho a presentar documentos. Los padres ciertamente no estaban contentos con tal decisión de su hijo y rompieron para siempre todas las relaciones familiares con él. A pesar de que mamá y papá Andrei crecieron, todavía no podían pedir ayuda a su único hijo. Incluso luchó con su vida. ¿Dónde más puede ayudar a sus padres? Habiendo pagado muchas deudas, el hombre con gran dificultad compró una habitación en un apartamento comunal de 4 habitaciones y vivió allí no del todo en paz y felicidad. Los viejos amigos no dejaron a Andrei en paz hasta el día en que, por alguna razón, no hubo pelea entre ellos. Andrei fue quien más sufrió. En medio de una pelea, una botella le rompió la cabeza. El hombre no solo sobrevivió, sino que, sorprendentemente, mantuvo la conciencia tranquila. Pero Andrei nunca volvió a tener capacidad para trabajar. Porque ahora, a una edad relativamente joven, vivía de una miserable pensión por invalidez, no tenía a nadie cerca de él y se quejaba constantemente de su destino. De alguna manera, Andrei captó el programa de televisión en el que se hablaba del famoso maestro. Natasa, su propia personalidad, se disfrazaba con un vómito. Él la reconoció, aunque no la vio durante bastante tiempo. Pero la mujer ha cambiado mucho. En lugar de una apariencia demasiado grande, comisuras de los labios bajadas y ojos tristes, hombros erguidos, una sonrisa brillante, un rostro abierto y bien arreglado. Andrei miró la pantalla durante mucho tiempo y escuchó con entusiasmo la serie de Galia y Natalia. No podía imaginar cómo ella logró crecer tan rápidamente en el momento en que él también cayó tan rápidamente, hasta el fondo. ¿Y qué derecho tiene ella a vivir y alegrarse cada día cuando él es tan profundamente infeliz? La idea de repetir a Natasa nació en la mente de Andrei esa misma noche, y pasó aproximadamente una semana pensando en ella. Andrei trazó un plan y comenzó a ponerlo en práctica. Pronto llegó en tren a la capital. El hombre no sacó la habitación porque no la tenía en el bolsillo. Fue directamente allí, donde podría encontrarse con Natasa. A su propia galería de pintura, como sabía por internet. La escalera en ese momento estaba desierta. Andrei miró cómo las hojas de arce revoloteaban en la ventana. Y pensó, ¿por qué todo salió exactamente como salió? No, el hombre no se arrepintió de haber tenido tantos problemas con su esposa. Andrei solo sufrió una cosa. Natasa debe pagarle una sólida compensación por el hecho de que él no interfirió con ella en su vida durante todo este tiempo. La compensación debe ser tal que sea absolutamente suficiente para el apartamento. Y luego él mismo lo resolverá. Lo principal es sacar dinero de esta estupidez, asustarla, hacerla cooperar con él. De lo contrario, resulta simplemente injusto. Una cosa es todo y la otra es nada en absoluto. Y esto hay que corregirlo. Andrei no tenía ninguna duda de que una mujer tranquila y obediente cumpliría obedientemente con todos sus requisitos. Ella solía obedecerlo a medias. Natasa apareció de repente. Ella saltó del auto plateado. Y llamó a la puerta con los tacones. Por el anuncio en el sitio web local, Andrei supo que esta noche se celebraría en la galería una gran exposición de impresionistas modernos, por lo que la mujer tenía prisa por comprobar si el local y el personal estaban listos. Espera, para. Dijo Andrei, apareciendo fuera de la columna. Natalia se detuvo. En el primer momento no reconoció en un hombre mal vestido, al hombre que llevaba tantos años volviéndose loco. Ahora frente a ella había un verdadero extraño, repulsivo y desagradable. Pero esta voz, este tono, parecían haber devuelto a la mujer al pasado. Andrei, se esforzó. Bueno, niña hermosa, veo que estás viviendo bien.
El hombre la mira con mirada de depredador. Natasa le vio que Natalia odia este apodo desde pequeña. Estaba especialmente enojado y molesto con ella porque envidiaba su éxito y su posición en la sociedad. ¿Qué talentos especiales te preguntaste para esta galería, muñeca? Él rió. Ahora tengo que compartirlo conmigo, porque no puedo ser demasiado amable, puedo tomarlo yo mismo. Natasa empezó a comprender lo que aquel extraño quería de ella. Persona aterradora y desagradable. Dinero, por supuesto dinero, pero Andrei no se queda ahí. Él le exigirá aún más, querrá todo lo que ella pueda darle, sin resto. Y cuando la exprima hasta la última gota, podrá cambiar a su hija. Fue entonces cuando Bárbara era todavía demasiado joven para aportarle algún beneficio específico. Ahora la niña ya es bastante adulta. Y a un padre tan perdido seguramente se le ocurrirá una manera de sintonizarla con sus intereses. Por lo tanto, no puedes rendirte. Este bastardo debe recibir una lección que no olvidará pronto. Porque Natasa no bajó la cabeza. Ella valientemente miró a los ojos de su torturador y dijo claramente y con intenciones asesinas. Tu tiempo ha pasado, Andrei. Se acabó. Se acabó, ¿sabes? Ya no soy la niña pequeña e insegura que tú y tu madre asustaban tan bien y con tanta eficacia. Así que por favor vete. Para bien y para bien. Aunque no, espera. Si quieres deja tus datos de contacto y te mando una búsqueda de elementos para mi propia hija, que no pagaste después de nacer. Entonces todo será exactamente. Andrei miró con sincero odio directamente a los ojos de Natasa. ¿Cuántas palabras ofensivas quería decirle ahora a esta frágil mujer? Qué ganas tenía de golpear, pero algo lo detuvo. Y de repente se dio cuenta de que era miedo. Pero no el miedo a que guardias valientes salgan por las puertas de madera tallada, sino el miedo a la propia Natasa. Ella se volvió diferente. Fuerte, brillante y despiadado. No tardará en ejecutar su promesa. El hombre comprendió, asustado por la claridad. Natasa continuó de pie frente a él y lo miró en silencio. Sin emociones en un rostro bonito y cuidado, sin nervios ni preocupaciones. Solo miré y listo. Bueno, ¿por qué te subes inmediatamente a la botella? Andrei decidió cambiar de táctica. Estoy contigo en el buen sentido, en el buen sentido. Y me vas a conocer así. ¿Te has vuelto así? Natasa le preguntó de nuevo, no tienes lugar en mi vida, ya me lo dijiste todo una vez, ¿recuerdas cuando el accidente fue pequeño? Andrei primero gruñó algo que no era una parte separada de su nariz y luego miró a Natalia. No deberías haber hecho eso, deberías haber compartido, ¿no te acuerdas? Su voz se volvió sutil, y en ese momento se arrepintió mucho. Que siempre podrás ayudar y compartir, entonces tú también lo tendrás. Natalia no quería volver a ver a este hombre, el impotente y el enamorado de sí mismo. Dio media vuelta y subió las escaleras. Cada uno de sus pasos se daba con un golpe del talón sobre el mármol del escalón. TSK, TSK, TSK. Al principio tenía miedo de que Andrei Rinitza la siguiera, pero luego se dio cuenta de que había sido en vano. Esto es lo que le dice el miedo pasado y el recuerdo del difunto. Este hombre, de pie al pie de las escaleras, es un cobarde de lo más común. Él no es capaz de hacer nada que pueda causarle un daño real. TSK, TSK, TSK. Natasa tomó la manija de la puerta y la empujó hacia sí misma. Toda la piel de la mujer sentía ahora como Andrei la cuidaba. Pero ella ya no quería tener miedo. En el vestíbulo de la galería central del primer piso había una pequeña ventana de cristal. Estaba decorado artificialmente con un terciopelo azul y estaba extrañamente iluminado desde la parte inferior y desde la parte superior en cualquier época del año, tanto por la mañana como por la noche. Allí, en un stand especial, había un díptico cerámico, una figura de un hombre y una mujer. Aparentemente, estaba lloviendo a su alrededor, porque la niña sostenía un paraguas en su cintura. Mientras que el hombre la cubrió cuidadosamente con sus frías y repugnantes gotas. La felicidad fue escrita en la placa de cobre. Natasa se paró en el pasillo durante mucho tiempo y miró las estatuillas. Pensó en la visita de Andrei, luego consiguió su teléfono y la llamó Amada. Ella tenía que decirle que él era el mejor.